A las 6:15 de la mañana mi hija Isidora me llamó gritando. El sonido atravesó el silencio de mi cocina agudo y desesperado, como si el suelo se le hubiera abierto bajo los pies. Yo tenía 70 años parada junto a mi vieja cafetera en Mérida todavía, con el suéter en el que me había quedado dormida. El sol apenas asomaba, pero su pánico me golpeó como un puñetazo en el pecho. «Mamá, ¿qué hiciste?» La voz de Isidora se quebró. «Mi app del banco no abre. Mi app de taxis no funciona. Amazon me pide una verificación que no tengo. Mi tarjeta la rechazaron en la gasolinera. Nada sirve. Nada». Sostuve el teléfono contra mi oreja controlando la respiración. «Buenos días, Isidora. No hagas eso», me espetó. «No finjas que no pasa nada. Arréglalo». Su exigencia me envolvió como un temporal conocido, familiar, agotador, predecible. Pero esta vez había algo distinto en su tono. No era enojo. No era capricho. Era miedo. Me apoyé en la encimera dejando que el calor de mi taza me estabilizara las manos. «No he hecho nada que te afecte. Cambiaste las contraseñas», insistió Isidora. «Me sacaste de todo. Netflix, Amazon, el plan del celular hasta el súper a domicilio. Necesito acceso. Lo necesito ya». Cerré los ojos un momento y la imagen regresó sin piedad, mi audífono hundiéndose en el agua clara de la alberca la noche anterior, cayendo en silencio, hasta el fondo como una piedra. Isidora parada frente a mí, sus labios pintados curvados en una sonrisa pulcra y satisfecha. Su voz resonando lo suficientemente fuerte para que toda la familia la oyera. «Ay, perdón. Se me cayó sin querer. Tal vez deberías cuidar mejor tus cosas, mamá». La risa de uno de los primos. Mi propio rostro ardiendo. Su espalda ya dándome la vuelta. Dejé que el recuerdo se asentara antes de responder. «Si no pagas por algo, no lo usas. Me parece justo». Hubo una pausa aguda, atónita. «No puedes hablar en serio», susurró Isidora. «Yo dependo de esas cosas. Dependo de ellas. Depende demasiado», dije manteniendo la voz serena. «Y nada de esto fue un accidente, Isidora. Ni anoche, ni antes». Inhaló con fuerza el sonido de alguien que nunca había oído, un no, de la persona que asumía siempre se doblaría. «Deshazlo», ordenó. «Ahora mismo». «No». La palabra salió de mi boca calmada como el agua, pero la golpeó más fuerte que un grito. Emitió un sonido ahogado entre incredulidad y rabia. Casi podía verla caminando de un lado a otro, el cabello revuelto, los dedos temblando sobre una pantalla inútil. «No tienes derecho a hacerme esto», dijo. «Acabo de hacerlo». Siguió un silencio espeso, desconocido, cargado de electricidad. Luego la línea se cortó. Dejé el teléfono en la encimera sin sentir nada de la culpa en la que ella siempre había confiado. Solo una claridad extraña y firme. Lo que pasaría después no sería ruidoso, pero ya había empezado. Y para entender cómo llegamos a esta mañana, tenemos que volver al momento en que mi hija me miró con esa sonrisa a través del agua y dejó que mi oído desapareciera bajo la superficie. Llegué a la reunión justo antes del atardecer, con el bullicio de la familia saliendo del patio trasero. Alguien gritó mi nombre, otro agitó la mano, y por un instante me permití creer que la noche podría ser suave. Los cumpleaños nunca me habían importado mucho, pero cumplir 70 se sentía como algo que debía marcar, aunque solo fuera presentándome. Isidora me vio primero. Se abrió paso entre la gente con un brillo que nunca llegaba del todo a sus ojos. «Mamá, ahí estás», dijo enlazando su brazo con el mío. «Todos quieren verte. Te ves preciosa esta noche». Su voz era miel sobre piedra. La dejé guiarme hacia adelante, pasando tíos contando anécdotas viejas y primos equilibrando platos de comida. La gente me felicitaba, me abrazaba, decía cosas como «Los 70 te sientan de maravilla». E Isidora sonreía a mi lado como si ella misma hubiera organizado mi envejecimiento. Cuando nadie miraba me dio un codazo un poco fuerte. «Intenta sonreír.
murmuró. Esta no es la noche para dramas. Mantuve la expresión neutral. Estoy sonriendo. Bien, replicó con esa alegría ensayada, volviendo a su lugar. No vayamos a arruinar nada. Nos acercamos a la alberca donde los primos más jóvenes chapoteaban. Alguien destapó una botella de sidra espumosa. Una sobrina me dio un vaso e Isidora chocó el suyo contra el mío con entusiasmo exagerado. Por mamá, declaró. La mujer que me crió para ser fuerte y responsable. Varios rieron. El chiste era obvio, pero nadie lo pensó dos veces. Isidora se alimentaba de ese humor que me cortaba y a mí primero. Ajusté mi audífono mientras intentaba seguir la conversación. Isidora lo notó, se inclinó y dijo en voz alta. «Sigues toqueteando esa cosa cada 5 minutos. Deberías comprarte uno mejor». «Funciona bien», respondí. «De veras», dijo tocándome la mano de un modo que parecía cariñoso. «Déjame ver». Antes de que pudiera reaccionar, lo deslizó de detrás de mi oreja con un movimiento rápido y practicado. Mi estómago se apretó. «Isidora, devuélvemelo», dije. Lo sostuvo entre 2 dedos como si fuera un truco de fiesta. «Tranquila, solo le estoy mostrando a la tía Elisa lo chiquito que es. Mira esto, no pesa nada». La tía Elisa entrecerró los ojos. «¿Es nuevo?» «No realmente», dije extendiendo la mano. Isidora dio un paso atrás. «Por favor, mamá, estás siendo tan sensible». Su tacón rozó un juguete de alberca. Los primos gritaron para que alguien se lo lanzara. Isidora me miró con una sonrisa inclinando la muñeca, apenas casi con arte. El audífono se le resbaló de la mano y cayó al agua con un plop sutil. Se hundió tan rápido que apenas lo vi desaparecer. Algunos jadearon, pero Isidora rió. «Ups», dijo con brillo. «Mi error. Es solo un audífono, no un marcapasos. Estarás bien». Mi pecho se enfrió. «Isidora, eso cuesta caro. Y lo necesito». «Ahí vamos», dijo. «Todos nos miran». «No lo hagas un escándalo». Alguien detrás de mí intervino. «No lo hizo a propósito». «Amalia», otro agregó. «Los accidentes pasan». Un tercero. Estaba jugando nomás. No los oí con claridad. Todo sonaba amortiguado ahora. Isidora me miró con una sonrisa tan pequeña que apenas existía. Una sonrisa solo para mí. Un primo se acercó y susurró contra mi hombro. «Lo planeó». Me quedé helada. No lo dijo con malicia. Lo dijo con resignación, como si fuera algo que todos ya sabían. Isidora aplaudió para llamar la atención y pidió el postre como si nada hubiera pasado. La gente se fue para allá. Nadie se quedó a mi lado. Me quedé sola junto al agua con el último sonido desvaneciéndose de mi oído derecho y vi cómo las ondas tragaban el lugar donde mi oído había desaparecido. Y por primera vez en años sentí que algo se movía dentro de mí lento y callado, pero absoluto. Lo que pasa después empieza con el momento en que una hija le muestra a su madre quién ha elegido ser siempre. Me senté en la sala después de la fiesta con el silencio presionando más fuerte de lo normal. Mi oído derecho aún se sentía vacío, despojado del zumbido suave que el audífono me daba. La risa de Isidora de la noche anterior se me pegaba como una mancha que no podía quitar. No empezó ayer. Nunca empieza así. Recuerdo tener 25 sosteniendo a Isidora en un departamentito apretado en la calle 60, trabajando turnos dobles para mantener la calefacción. Mi madre solía decir, «Eres demasiado blanda con ella, Amalia». Y yo asentía creyendo que la blandura era el único regalo que me quedaba después de que su padre se fuera. Las necesidades de Isidora iban primero zapatos, frenos, excursiones escolares, pero la blandura pesa cuando la cargas sola. Cuando Isidora cumplió 14, la escuela llamó por cuotas atrasadas de la comida. Fui a pagarlas yo misma. Ella corrió hacia mí, me abrazó por la cintura y susurró, «Siempre me salvas». Sonaba dulce entonces. Aún no oía la advertencia en eso. Los años pasaron así, yo allanando su camino, ella pisando mis esfuerzos, como si el sendero se construyera solo.
Cuando chocó su primer carro usado a los 19, se encogió de hombros cuando le pregunté: «¿Cómo pasó? Es solo metal, mamá. Puedes reemplazarlo». Cuando se atrasó en pagos de crédito a los 22, sonrió cuando la saqué del apuro. «Tú entiendes mejor de finanzas que yo. Eres buena en esto». Los halagos eran ganchitos. Se sentían como cariño hasta que me di cuenta de que me jalaban hundiéndome más en sus enredos. Una tarde, hace como 5 años, abrí una carta de mi seguro. Decía que mi visita médica reciente había sido aprobada. No había ido al doctor en 3 meses. Llamé confundida y la representante leyó el nombre en el reclamo. Isidora. Un chequeo, análisis de sangre, una receta. Todo bajo mi póliza. Cuando la confronté, pasó a mi lado rumbo a la puerta. «Mamá, tú ni usas tu seguro. El mío es pésimo. Estás exagerando. No puedes usar mi información sin pedir permiso». Me besó la mejilla en lugar de responder. «Te preocupas demasiado». Ese día me di cuenta de que Isidora no me pedía prestado. Me absorbía. El recuerdo me apretó las costillas mientras me sentaba sola después de la fiesta. Había visto versiones de lo de anoche, antes su sonrisa, su desdén, la forma en que convertía mis sacrificios en obligaciones que le debía. Pero algo había cambiado en mí cuando sostuvo mi audífono entre 2 dedos, cuando lo dejó caer solo para ver qué haría yo. Ya no necesitaba mi aprobación. Quería control. Respiré despacio, dejando que la verdad se asentara en mi pecho. Isidora no había tallado su futuro de oportunidades. Lo había tallado de mí. La mañana después de la fiesta me senté a la mesa de la cocina con una taza de té que apenas probé. Mi oído aún se sentía hueco sin el audífono. El silencio abrió espacio para recuerdos que había apartado por años. Recuerdos de otros momentos que Isidora descartaba como accidentes. Estuvo la vez que perdió el collar de mi madre. Era una reliquia familiar, oro sencillo, desgastado por generaciones de manos, pasado a mí cuando cumplí 30. Lo usaba poco, sobre todo en fiestas. Una Navidad Isidora lo tomó mientras me arreglaba. «¿Está tan anticuado?», dijo poniéndoselo al cuello. «Pero lindo, supongo. Quiero que me lo devuelvas», le dije. Rió. «Tranquila, no voy a ningún lado». Una hora después, cuando estábamos listas para salir, se lo pedí de nuevo. Se tocó la clavícula confundida. «Ah», pensé que lo puse en el tocador. No estaba ahí. Buscamos en la habitación, luego en el pasillo, luego en el carro. Se encogió de hombros y dijo: «Seguro está en algún lugar tonto. Tú siempre pierdes cosas». Yo no lo perdí. Nunca lo hacía. Y nunca lo volví a ver. Más tarde esa noche, mientras doblaba servilletas en la cocina, la oí hablando con su amiga Teresa en la sala. «De todos modos, era feo», dijo Isidora. «Sobreviviría sin él». Teresa murmuró algo que no oí. Isidora resopló: «Mi mamá nunca pelea. Deja que todo pase. Es como un superpoder». Las palabras se me clavaron bajo la piel como astillas. Otro accidente. Pasó el año en que empecé a preparar mi jubilación. Pasé semanas juntando documentos, formas de impuestos, confirmaciones de pensión, la carta notariada confirmando mis años en el Consejo Histórico de Mérida. Dejé el montón en la mesa del comedor mientras atendía una llamada. Isidora llegó de sorpresa, se sirvió un vaso de vino tinto y se inclinó sobre los papeles. Gesticulaba como loca contando una historia sobre una cita que no tenía ambición. Y a media frase su codo volcó el vaso. Una ola de vino empapó los papeles, sangrando en cada línea. Ay, no, jadeó, aunque su voz no tenía urgencia. «Ups. Qué torpeza». Arranqué las hojas empapadas. Isidora necesitaba estos. No es el fin del mundo. Imprime nuevos. Algunos tardarán semanas en reemplazarse. Puso los ojos en blanco. «Estás siendo dramática». Más tarde esa noche, cuando le pregunté por qué era tan descuidada, dijo: «Tal vez no deberías dejar cosas importantes regadas por todos lados». Todo con ella era disculpa y acusación al mismo tiempo.
Ignoré esos momentos porque ignorarlos era más fácil que confrontar lo que significaban. Me convencí de que era impulsiva, irreflexiva, distraída, no cruel, ciertamente no intencional. Pero después de que el audífono se hundiera bajo el agua, esos recuerdos cambiaron alineándose en un patrón que me había negado a ver. Cuando Isidora me llamó esa tarde, después del colapso de las 6:15, su voz estaba fría. «Me avergonzaste», dijo. «No hice nada de eso. Me hiciste parecer inestable. Todos piensan que exageré esta mañana. Eso es entre tú y ellos». Exhaló con fuerza. «No empieces a actuar diferente solo porque cumples 70. Aún necesito que seas razonable». Por años esas palabras me hubieran ablandado. Esta vez me rasparon. Colgué antes de que terminara. El silencio se sentía diferente. Ahora no pesado, no castigador. Se sentía como una puerta que había olvidado que podía cerrar. Lo que pasa después empieza cuando la callada decide al fin no quedarse callada. La noche de la fiesta aún se me pegaba como el aire húmedo, pesado y persistente. Me quedé más de lo que quería, sobre todo porque irme temprano habría creado otro inconveniente para que Isidora lo torciera en una historia. Caminé despacio de vuelta al patio donde se juntaba la mayoría de la familia, intentando ajustarme al nuevo desbalance en mi oído. Mi cuñada Beatriz me hizo señas. «Amalia, te perdiste el brindis», dijo alegre. «Isidora dijo cosas tan lindas sobre ti». Logré asentir, pero antes de responder, oí a alguien detrás de ella hablando en voz baja. «Honestamente, Amalia se altera por nada», murmuró el tío Ramiro. «Isidora dijo que se le resbaló de la mano». «Exacto», replicó Beatriz. Y Amalia puso esa cara que siempre pone, la de mártir. «Te juro, a veces parece que quiere el drama». Parpadeé parada solo unos centímetros. Mi presencia importaba tan poco que no notaron que podía oír cada palabra. Isidora flotaba entre la gente resplandeciendo, como si hubiera hecho algo admirable. La gente le tocaba el brazo. El hombro le preguntaba por su nuevo negocio. Ella lo absorbía girando el rostro hacia cada voz con un brillo entrenado. Me acerqué. Isidora, dije en voz baja. «Necesito mi audífono». No se volvió. «Mamá, por favor, no ahora. No oigo bien sin él. Solo relájate», dijo despachándome con un gesto de la mano. «Estás bien». Alguien se le acercó con un plato de pastel y volví a ser nadie. Me retiré al borde del patio donde las risas parecían lejanas. Un grupo de adolescentes estaba cerca, uno de ellos reproduciendo un video en su celular. «Déjame verlo otra vez», dijo otro chico. La pantalla se iluminó y reconocí el momento al instante, mi audífono cayendo. La sonrisa de Isidora congelada en el cuadro, el chapoteo amortiguado. Alguien detrás de la cámara resopló. «Lo hizo a propósito», dijo el chico. «Nah», replicó otro. «Pero mira su cara. Lo está disfrutando». Rieron no con crueldad, no con bondad, solo casualmente, como si mi humillación fuera otro entretenimiento. Di un paso atrás sintiendo que la respiración se me apretaba. Cuando el chico me notó, se sobresaltó, bajó el teléfono y murmuró. «Perdón, señora Vargas. Solo estábamos bromeando». Me alejé sin responder. Al salir pasé por un grupito de parientes mayores. Una mujer dijo: «Isidora es una hija tan devota. Trabaja tanto para apoyar a su Amalia». Otra intervino: «Está bajo tanta presión. No es raro que se le resbalara». Hablaban como si yo no estuviera a 3 metros, como si mi dolor fuera un rumor que ya habían decidido ignorar. Cuando llegué al carro, el aire me picaba en los pulmones. Intenté estabilizarme antes de manejar a casa, pero la verdad me había seguido hasta la puerta. Mi historia nunca me había pertenecido. Me fui de la fiesta sin decirle a nadie. Nadie lo notó. Mi oído derecho zumbaba débilmente. Luego se asentó en un nada callada. El mundo a mi alrededor se sentía amortiguado, como si hubieran metido algodón detrás de mi cráneo. Cuando encendí el carro, la radio crepitó, pero no distinguí las palabras.
La apagué. El silencio me siguió al camino. Las luces de las calles pasaban en franjas amarillas delgadas sobre el parabrisas. Intenté enfocarme en las líneas de la carretera, pero mis pensamientos venían en destellos irregulares. El audífono hundiéndose, la sonrisa de Isidora, las risas suaves detrás de mí. Mi garganta se apretó, y antes de darme cuenta, las lágrimas emborronaron las luces adelante. Aferré el volante más fuerte. «Basta», susurré, aunque nadie me oía. «Basta». Mi celular vibró una vez, luego otra. No lo revisé. Sabía que era Isidora preguntando dónde me había ido, exigiendo consuelo para torcerlo en prueba de que no me había lastimado. Para cuando doblé en mi calle mis respiraciones eran inestables. Me quedé en la cochera mucho tiempo, la frente contra el volante, el cuerpo temblando, bajo el peso de todo lo que había sostenido por décadas. No era solo el audífono, eran todos los cortes pequeños que habían llevado ahí, cada chiste a mis expensas, cada desdén, cada vez que decía «relájate», cuando yo ya me estaba rompiendo. Al fin salí del carro y cerré la puerta. Dentro de la casa el crujido familiar de las tablas no ofrecía consuelo. El silencio aún estaba ahí, envolviéndome. Fui al baño y me lavé la cara. El espejo reflejaba a una mujer que parecía más vieja de lo que se sentía, ojos hinchados, boca tensa. Toqué mi oído derecho el espacio vacío donde solía restringir el aparato. Mi celular sonó de nuevo. El nombre de Isidora iluminó la pantalla. Lo dejé sonar. Un minuto después llegó un mensaje. «Mamá, estás actuando ridícula. Fue un accidente. Deja de hacer esto más grande de lo que es». Miré el mensaje hasta que las letras se emborronaron. Una lágrima final rodó por mi mejilla antes de que algo dentro de mí encajara. No fue ruidoso. No fue dramático. Fue un cambio tan callado que casi lo perdí. Susurré las palabras como si hubieran esperado años para ser dichas. «No absorberé otro golpe». Dejé el celular boca abajo en la encimera, apagué la luz y caminé a la cocina. La casa se sentía más fría pero más limpia de algún modo, como si el silencio hubiera pasado de enemigo a testigo. Por primera vez en mucho tiempo mi mente no corrió a arreglar, explicar o ablandar nada. Solo estaba el silencio y la realización creciendo más fuerte dentro de él. Si ya no podía oír el mundo, no había razón para seguir dejando que me callara. No dormí después de la fiesta. El silencio en mi oído derecho hacía que la casa se sintiera hueca, como si hubieran quitado una pared en la que me apoyaba. Me moví por las habitaciones despacio, tocando el respaldo de las sillas, el borde de la encimera, objetos que me recordaban que aún estaba aquí, aún era yo, aunque parte del mundo se hubiera atenuado. Cerca de la medianoche me senté a la mesa de la cocina y abrí mi laptop. El brillo de la pantalla se sentía áspero, casi intrusivo, pero lo recibí. Necesitaba algo claro, algo que pudiera controlar. Mi primera parada fue la cuenta compartida de streaming. Isidora había agregado perfiles a lo largo de los años. El suyo uno para un novio que duró apenas un mes, uno etiquetado «invitado», que nunca perteneció a un invitado. Cliqué en las configuraciones y me susurré: «Ya no vives en mis bolsillos, Isidora». Cambié la contraseña, cerré sesión en todos los dispositivos y eliminé todos los nombres, excepto el mío. Cuando pasé a la cuenta del súper a domicilio, aparecieron mensajes con sus pedidos pasados. Deslicé por el historial, vi novelas, caras, máscaras faciales, cosas que nunca preguntó si me importaba pagar. Eliminé su información de tarjeta, luego la mía, y cerré la cuenta por completo. Mi celular vibró una vez, Isidora mandando: «Estás despierta, quiero hablar». Volteé el aparato pantalla abajo. Siguiente fue la app de taxis. Isidora había iniciado sesión en mi cuenta años atrás durante una emergencia. De algún modo nunca cerró sesión. Cambié la contraseña ahí. También luego revisé los dispositivos vinculados. Ahí fue cuando lo vi. Una línea pequeña de texto,
Compartir ubicación activado con Isidora Vargas. Me congelé. Nunca había activado esa opción. Me había estado rastreando cada ida al súper, cada visita al doctor, cada caminata nocturna cuando el sueño no venía. Mis manos se apretaron en el borde de la mesa. Desactivé la función con un clic. Apareció un cuadro preguntando: ¿estás segura? Sí, dije suavemente. Pasé por cada cuenta que recordaba. Música, libros, el plan del celular, almacenamiento en la nube. Con cada cambio, algo dentro de mí se aflojaba. Mi respiración se estabilizó. El aire se sentía más limpio. A la mitad de actualizar el plan del celular, vi su nombre bajo usuarios gestionados. Tenía permiso para actualizar líneas, cambiar opciones de datos, incluso suspender el servicio. Nunca debió tener ese acceso. La eliminé. Llegó otro mensaje. ¿Mamá? ¿Por qué mis apps piden contraseñas nuevas? Algo anda mal con mi teléfono. Dejé mi celular a un lado de nuevo. No estaba lista para tomarlo. Para cuando el reloj se acercó a las 3 de la mañana, todo estaba bloqueado. Cada puerta por la que se había colado en silencio a lo largo de los años, ahora estaba sellada. Nada se sentía como venganza. Aún no. Se sentía como barrer vidrios de un piso en el que había caminado descalza por demasiado tiempo. Cerré la laptop y exhalé. Mi cocina estaba quieta y oscura, pero por primera vez en años la oscuridad no se sentía amenazante. Se sentía protectora. Sin su acceso, sin su alcance invisible en mi vida, Isidora despertaría en un mundo que no reconocería. Un mundo donde no tenía llaves a mi libertad. Y me pregunté cómo reaccionaría cuando sus privilegios invisibles favoritos desaparecieran. Isidora llamó de nuevo antes de que la tetera terminara de hervir. El teléfono vibró tan fuerte sobre la encimera que casi se cae. Lo dejé sonar 1 o 2 veces. Luego lo contesté. Su respiración traqueteaba por la línea. Mamá, mis cuentas siguen bloqueadas. Mi app de taxis no abre. Mi música desapareció. Mi plan del celular dice que no soy la usuaria principal. Arréglalo. No arreglo nada. Dije, estás siendo cruel. No, estoy siendo clara. Inhaló con fuerza. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dije, que si no pagas por algo, ya no lo usas. El silencio que siguió fue agudo, como si la hubieran abofeteado por el teléfono. No puedes castigarme así, susurró. No te castigo. Corrijo un desbalance. Suenas ridícula. Suenas asustada. Eso la hizo estallar. No estoy asustada. Estoy furiosa. Me estás arruinando la mañana. Casi me río de eso. Mi audífono yacía en el fondo de una alberca porque a ella le gustaba arruinar la mía. Pero su furia ahora se sentía más pequeña que lo que temblaba debajo. Me has aprovechado por años, dije en voz baja. Eso termina hoy. Me debes apoyo, contraatacó. Después de todo lo que he hecho por ti. Nombra una cosa. Dudo. Su respiración se entrecortó. Te defiendo todo el tiempo. La gente piensa que eres frágil. Les digo que haces lo mejor que puedes. Eso no es apoyo, Isidora. Es manejar mi reputación para que encaje en tu historia. Estás torciendo todo. No dije al fin, dejé de torcerme yo. Su voz se quebró. Mamá, por favor. Necesito acceso así a esas cuentas. Mi teléfono es inútil. Tengo correos de trabajo hoy. Puedes crear tus propias cuentas, pagar tus propias facturas. Tienes 45 años. ¿Disfrutas esto? Escupió. ¿Hacerme parecer desesperada? No hay nada disfrutable en esto, dije. Pero hay alivio. Emitió un ruido bajo, un gruñido mezclado con sollozo. Si no arreglas esto ahora mismo voy para allá. No te abro la puerta. Mírame. La línea se cortó. Por un momento solo el zumbido constante de mi refrigerador llenó la cocina. Luego mi teléfono se iluminó. Isidora, ya voy en camino. Cerré la puerta principal con llave, algo que no había hecho de día en años. Mis manos temblaban no de miedo, sino del peso de lo que al fin había elegido.
Me senté en la sala escuchando el mundo amortiguado a mi alrededor. 10 minutos después, llantas chirriaron afuera. Un puño pesado golpeó la puerta. «¡Mamá! ¡Abre esta puerta ahora!». Me quedé sentada. «¡Mamá!». Otro golpe. «¿En serio estás haciendo esto? No puedes cerrarme fuera». Podía imaginarla caminando en el porche, el cabello revuelto, el teléfono aferrado en la mano, como un arma que ya no sabía usar. La chica que una vez presumió «mi mamá nunca pelea», estaba conociendo una versión de mí para la que nunca se preparó. Su voz se quebró de nuevo. «Estás exagerando. Esto no es justo. No puedes cortarme». Cerré los ojos. Mi latido se ralentizó. Gritó una vez más, puro pánico ahora. «Necesito esas cuentas. Necesito acceso». Oí sus pasos retroceder luego. Volver, luego retroceder de nuevo. Confusión, enojo, miedo, cada uno pelando su confianza ensayada. Al final los golpes pararon. No me levanté. No la llamé. No expliqué. El sol al fin se coló por las cortinas. Un nuevo día. Y detrás del silencio algo más latía, la comprensión de que perder acceso la asustaba más que perderme a mí. Para media mañana mi teléfono se iluminó tantas veces que las notificaciones se emborronaron. Ignoré la mayoría hasta que un mensaje grupal se abrió, solo uno que no había silenciado aún. Chat familiar. Lado Vargas. Beatriz escribió primero. «Amalia Isidora está destrozada. Dice que la bloqueaste de todo. ¿Por qué le harías eso a tu propia hija?». El tío Ramiro siguió. «Cometió un error anoche. Estás siendo extremadamente dura». Un primo intervino. «La avergonzaste hoy. Dice que le gritaste por teléfono». Miré las palabras. No había alzado la voz ni una vez. Isidora había reescrito la historia antes del amanecer. Otro mensaje sonó. «Sé la adulta Amalia. Arregla esto. Eres su madre. Te necesita». El bombardeo continuó hasta que silencié el hilo. Mi pulgar overhead sobre borrar, pero lo dejé. «Que hablen». Una nueva alerta destelló en mi pantalla de un nombre que rara vez veía Isidora Vargas. Había posteado una foto en Instagram. La imagen era dramática, ella sentada en su sofá, ojos rojos, cabello deshecho, lo suficiente para parecer frágil. Debajo su capción decía: «Algunos dejan que el dinero los vuelva fríos. Hasta la familia». Miles de corazoncitos flotaron en la pantalla. Los comentarios llovieron. «Mereces algo mejor, Isidora. Siempre has estado celosa de ti. Eres una hija tan buena». Cerré la app. 10 segundos después llegó otro mensaje, esta vez privado. Era de mi sobrina Camila. «Hola, tía Amalia». «Sé que miente». Miré las palabras. Camila tenía 20 más, aguda de lo que la mayoría creía, una chica callada que observaba más de lo que hablaba. La vi anoche, continuó. «Lo hizo a propósito. No lo imaginaste. No quiero decir nada en el grupo, pero quería que supieras». Tecleé despacio. «Gracias. Por favor, no te involucres más. Yo lo manejo». «Lo sé. Solo lo siento». Su mensaje final se quedó en la pantalla mucho después de cerrar la conversación. Para el mediodía más parientes llamaron. Dejé que todos fueran a buzón de voz. Mi cuñado dejó un mensaje largo sobre unidad familiar. Un primo dijo que estaba preocupado por mi estado mental. Alguien más dijo que Isidora lloraba en su casa diciendo que la había traicionado sin razón. Isidora misma me mandó mensaje de nuevo. «Mamá, esto se está saliendo de control. Me debes una plática». No respondí. Otro. «Me hiciste parecer loca ante todos». Luego. «¿Disfrutas verme sufrir?». Luego. La gente pregunta: «¿Necesitas arreglar esto?». «Ya». Puse el teléfono boca abajo en la mesa y respiré. A media tarde Beatriz llamó. Contra mi mejor juicio contesté. Amalia dijo con ese tono falso calmante que usa con niños: «Todos cometemos errores. Isidora se siente terrible por tu audífono». «¿De veras? Pero bloquearla de sus cuentas». «Eso se siente vengativo». «No es vengativo», dije calmada. «Es atrasado.
No puedes tratar así a tu hija. Insistió. La estás lastimando. Me ha lastimado por años. Beatriz soltó una risa suave e incrédula. ¡Ay, vamos! Isidora te adora. Adora lo que le doy, dije. No a mí. La línea se endureció en silencio. Beatriz al fin susurró. Suenas diferente. Más dura. Estoy cansada, dije. Eso es todo. Pues arréglalo antes de que esto se vuelva un problema mayor. Ya lo es, dije. Solo que no estaban mirando. Cuando la llamada terminó, la casa cayó en silencio de nuevo. Pero era un silencio nuevo. Uno que elegí en lugar de uno que aguanté. No más explicaciones. No más suavizar los bordes de su comportamiento. No más actuar el rol que esperaban. Eran libres de creer la historia de Isidora. Yo era libre de dejar de corregirla. Esperé hasta el anochecer antes de abrir el cajón junto a mi escritorio. Siempre había sido un lugar donde se acumulaban cosas, garantías viejas, papeles sueltos, tarjetas de cumpleaños que nadie recordaba. Saqué todo y lo extendí sobre la mesa. Por primera vez en años lo miré todo sin intentar excusar nada. El primer montón que ordené fue de recibos. Un pedido de súper de 4 años atrás. Otro de una tienda de ropa que Isidora adoraba, aunque juraba que pagaba sus cosas. Una nota manuscrita de mi banco, confirmando una cuota por sobregiro, que cubrí, porque ella olvidó un pago. Cada papel llevaba sus huellas. Abrí mi correo después. Miles de mensajes se emborronaban, pero busqué su nombre. Se apilaron rápido peticiones de dinero, recordatorios de pagos atrasados, disculpas tecleadas a prisa, promesas que nunca cumplió. Un mensaje me llamó la atención. Era de un consultorio dental que nunca visité. Confirmaba una cita para la paciente Isidora Vargas, bajo titular Amalia Vargas. La fecha era de 2 años. Recordaba ese mes, me dijo que tenía todo bajo control. Sonrió todo el tiempo. Imprimí el mensaje y lo puse en la primera sección de un folder que había comprado esa mañana. No sabía qué sería el folder cuando lo elegí. Solo sabía que necesitaba algo sólido para sostener las cosas de las que ya no podía esconderme. Página por página el folder se engrosó. Fotos de cosas que rompió. Capturas de mensajes que negó enviar. Notas que me escribí exhausta, luego enterré en cajones porque no quería creer lo que significaban. La evidencia se acumulaba con un peso constante. A medianoche abrí la cajita ignífuga en mi recámara. Guardaba los documentos que nunca tocaba, actas de nacimiento, estados financieros, formas de seguro. Mis manos temblaron ligeramente mientras los revisaba. Entonces lo vi. Mi firma. La fecha era de 7 años. El fondo de una solicitud de crédito. El estilo de las letras era correcto, pero la presión, la curva. El ángulo no eran míos. Una firma falsificada. Mi firma. Acerqué el papel a la lámpara. Ni siquiera intentaste esconderlo. Susurré. Había usado mi nombre para abrir una línea de crédito. Había firmado por mí. Había tomado algo mío y lo había doblado a su forma. Mi pecho se apretó, pero no de shock. De claridad. Deslicé el documento en una funda plástica y lo puse al frente del folder. Seguí ordenando pila tras pila, hasta que el folder abultó. Cada página contaba una versión de la misma historia, una que había estado demasiado avergonzada, cansada o leal para reconocer. Pero esa noche, bajo la luz de la cocina, el patrón se volvió innegable. Isidora había construido su vida en la creencia de que yo nunca empujaría de vuelta. Cerré el folder, el chasquido resonando en la habitación quieta. Su peso en mis manos se sentía firme, honesto. Por años ella había hablado sobre mí. Por años había moldeado la narrativa mientras yo estaba en el fondo. Pero esto era mío. Mi registro. Mi verdad. Puse el folder en la encimera y exhalé. ¿Qué pasaría si al fin dejara que la verdad hablara más fuerte que mi silencio? 2 días después de terminar el folder, me reuní con mi amiga Renata para un brunch en un cafecito en la calle 62. Casi canceló mi oído, aún se sentía inestable.
el mundo desequilibrado. Pero Renata insistió y necesitaba respirar fuera de casa. Apenas nos sentamos cuando se inclinó bajando la voz. Amalia, oí algo raro sobre Isidora. Mi estómago se apretó. ¿Qué ahora le dijo a la gente que invertiste en su nuevo negocio? Dijo Renata. Que creías en ella lo suficiente para meter plata de verdad. Unas amigas mías lo encontraron extraño, así que me preguntaron en privado. Parpadeé despacio. No le he dado ni un peso. Lo imaginé. Renata dudó. Pero dice que eres su asesora senior, que estás trabajando la estrategia para su empresa. Sentí que la respiración se me detenía un segundo. ¿Asesora senior? ¿Incluso mencionó que aprobaste algo grande? Agregó Renata. ¿Un deck de presentación? Algo que mandó a inversionistas. La habitación se emborronó un momento. Un mesero pasó y apenas lo registré. Forcé mi voz firme. Mándame lo que te mandaron. Renata asintió y tocó su teléfono. Un minuto después, mi pantalla vibró con un archivo reenviado. Cuando lo abrí, la cara sonriente de Isidora llenó la primera diapositiva. Debajo de su nombre estaba el mío, Amalia Vargas, asesora senior, estrategia de marca mí, enlace de LinkedIn, abajo como endorsement. Un eslogan decía, décadas de insight en liderazgo y guía financiera. Renata extendió la mano sobre la mesa. No quería alterarte. No me altera, dije en voz baja. Es deliberado. Me fui del brunch temprano. En casa me senté a la laptop de nuevo. Mis manos estaban más firmes de lo esperado. Tecleé el nombre del negocio de Isidora en la barra de búsqueda. Su sitio web cargó con colores brillantes y afirmaciones audaces. Ahí estaba de nuevo mi nombre, mi supuesto rol, mi supuesto apoyo. Su página de LinkedIn me listaba como parte de su equipo asesor fundador. Mi foto sacada de mi perfil sin permiso. Cliqué para ver la info de contacto. Otra pantalla se abrió pidiendo verificación. Ahí fue cuando vi algo peor. Una copia escaneada de una licencia de conducir, usada para verificar la cuenta del negocio. Mi licencia de conducir. La foto estaba recortada un poco, pero inconfundiblemente mía. Sentí un ardor lento subir en mi pecho. Mi teléfono vibró. Renata de nuevo. Alguien más me mandó esto. Llegó un segundo adjunto, una captura de un mensaje que Isidora mandó a un inversionista potencial. Mi madre respalda esta aventura emocional y financieramente. Cree en mi visión por completo. Cerré los ojos deseando que mi latido se estabilizara. Esto no era descuido. Era robo de identidad disfrazado de ambición. Cuando abrí los ojos, el folder en mi escritorio parecía mirarme de vuelta. La firma falsificada adentro ya no se sentía como una violación aislada. Era un patrón repetido y refinado. Imprimí el deck de presentación. Imprimí la página de LinkedIn. Imprimí el registro de la licencia y lo deslicé en una funda plástica. Todo encajó demasiado fácil en el folder, como si hubiera esperado este capítulo. ¿Hasta dónde llegaría si creyera que nunca la haría responsable? Susurré para mí. La respuesta se desplegaba en esas páginas. Isidora ya había cruzado la línea. Ahora corría más allá. Después de descubrir los documentos falsificados y mi identidad robada listada en el negocio de Isidora, no dormí. El folder se quedó abierto en la mesa del comedor, sus páginas extendiéndose como alas pesadas, innegables alas. Por la mañana otra notificación iluminó mi teléfono. Una alerta del banco. Un intento de cargo por gasto de negocio bajo mi nombre. Rechazado. Tomé foto de la notificación y la agregué al folder. Unos minutos después, apareció un buzón de voz. La voz de Isidora aguda y sin aliento. «Mamá, algo anda mal con la verificación de la cuenta. Dicen que tu info no coincide. ¿Cambiaste algo? Llámame». Guardé el buzón. Luego abrí mis mensajes. Varios hilos viejos que había ignorado ahora revelaban cosas que no quería enfrentar. Capturas de años atrás, discusiones que reescribió, disculpas que retiró, y un hilo que había olvidado por completo. Isidora a una amiga.
Te juro, si mi madre sigue discutiendo conmigo, rompo algo más. Aprende más rápido cuando le doy lecciones. Aumenté el zoom en la fecha. Era la semana que derramó vino sobre mis documentos de jubilación. Lo imprimí. Siguieron más mensajes, unos que no había visto, porque los borró de mi teléfono durante una visita. Los había respaldado en su nube, y la cuenta compartida me dio acceso cuando cambié la contraseña. Se confunde fácil, le había dicho Isidora a alguien. Te juro que se desmoronaría sin mí. Es medio tierno. Los imprimí también. A media mañana el teléfono sonó de nuevo. Un número desconocido. Hola. Contesté con cautela. Una voz masculina cálida respondió. Es Amalia Vargas. Soy Javier López. Soy socio de Isidora. No hablé de inmediato. Él siguió rápido. Quería agradecerle su involucramiento en la presentación. Los inversionistas dijeron que su endorsement como asesora añadió credibilidad al deck. Me preguntaba si tiene un momento para revisar unas actualizaciones conmigo. «Mi endorsement», repetí. «Sí», dijo. «Está listada como asesora senior. Isidora dijo que ayudó a revisar las proyecciones financieras». Mi pulso se enfrió. «Javier», dije suavemente, «nunca he revisado nada. No soy asesora. Y no está invertido ni un peso». Un silencio largo siguió. «Yo lo siento», dijo al fin. Me dijo que aprobó todo. Falsificó mi firma, usó mi licencia e insertó mi nombre donde no pertenecía. Otro silencio. Más pesado. No tenía idea. Ahora la tienes. Carraspeó. Puedo enviarle por correo los documentos que presentó. Debería ver todo. Sí, dije. Mándame todo. Cuando el correo llegó minutos después, imprimí cada página. El deck de presentación, la hoja financiera, el gráfico de ingresos proyectados que decía haber ayudado a construir, el acuerdo de sociedad con una firma que intentaba mucho parecerse a la mía. Pieza por pieza la pila de papeles creció. La verdad ya no susurraba. Se apilaba sobre mi mesa en tinta negra innegable. Tarde en la tarde deslicé cada página nueva en el folder. La espina se tensó. Toqué la portada y respiré despacio. Esto ya no era sobre lo que Isidora había tomado. Era sobre en qué se había convertido. La verdad al fin era afilada. Y si la verdad era una hoja, alguien sangraría cuando al fin cortara. Esperé hasta temprano en la noche antes de llamar a Valeria Montes. Había sido amiga desde nuestros días de voluntariado en el Consejo Histórico de Mérida, mente aguda, corazón cálido. Y más importante ahora, una abogada que no se inmutaba ante verdades duras. Cuando contestó su voz, se suavizó. «Amalia, suenas cansada». «Lo estoy», admití. «Pero tengo algo que necesitas ver. Ven a mi oficina», dijo sin dudar. Ahora. Recogí el folder, su peso ahora familiar, en mis manos, y manejé a su pequeña oficina metida entre una panadería y una tienda de consignación. Me abrió la puerta antes de que tocara. «Pareces que has cargado una montaña», dijo. «Lo he hecho», repliqué entregándole el folder. «Y necesito saber qué parte puede romper de vuelta». Valeria me indicó sentarme mientras extendía todo sobre su escritorio. Página tras página, captura tras captura, recibos, correos, la firma falsificada, la licencia escaneada, el deck de presentación, los mensajes donde Isidora admitía darle lecciones. Sus cejas se fruncieron. Sus labios se apretaron. Volteó páginas despacio, deliberadamente. Después de varios minutos levantó la cabeza. Amalia, dijo, voz firme pero grave. «Esto es más que falta de respeto. Es mal uso de identidad, fraude, falsificación, explotación financiera. Y por lo que veo, abarca varios años». «Lo sé», susurré. «¿Por qué no lo trajiste antes? Porque hasta ahora», dije, aún esperaba que parara. Valeria sintió una vez, con pasión destellando en sus ojos. «Necesitamos un timeline. Todo en orden. Fechas, acciones, evidencia. Me guías por cada una». Pasamos casi 2 horas arreglando las páginas sobre su escritorio y piso. Las etiquetó robo de identidad. Documentos falsificados.
mal uso de seguro médico, impacto financiero, falsificación en negocio, daño emocional. Hablé en voz baja mientras explicaba cada momento. Escuchó sin interrumpir, anotando, marcando secciones, ocasionalmente sacudiendo la cabeza. Cuando terminamos, exhaló. Esto basta para detenerla en seco, Amalia. Y más. Hazlo. Se levantó. Estoy redactando una carta de cese y desista. Será detallada, directa y legalmente vinculante. La obligará a parar todo uso de tu nombre, imágenes, información y endorsements implícitos. También le notificará que acciones adicionales, civiles o criminales, pueden seguir. Bien dije. Sus dedos volaron sobre el teclado. La impresora zumbó. Me dio el borrador para revisar. Era crujiente, fría, clínica. Un documento que decía la verdad sin temblar. Bajo su nombre estaba el mío. No la versión que Isidora usó para decorar su deck. La real. La que Isidora había olvidado que me pertenecía. Mándala, dije. Valeria no dudó. Envió la carta por correo a Isidora, a su socio, y a los inversionistas listados en el deck. Copió el correo secundario de Isidora solo para asegurar que nada, accidentalmente, se perdiera. Cuando el último mensaje se envió, Valeria cerró su laptop y me miró. Reaccionará, dijo suavemente. Enojo, negación, culpa. Pero esta vez no puede torcer la narrativa. La evidencia es demasiado clara. ¿Qué pasa después?, pregunté. Enfrenta las consecuencias que ha evadido por años. Sentí algo cambiar dentro de mí, no alivio, no triunfo, sino una firmeza callada que no había sentido desde que Isidora era niña. Y aún creía que el amor solo podía guiarla. Mi teléfono vibró entonces. El nombre de Isidora destelló en la pantalla. Valeria asintió. Déjalo sonar. Lo hice. Lo vi vibrar, luego quedarse quieto. Un segundo después, apareció un mensaje nuevo. ¿Qué me mandaste? Otro al instante. Estás loca. Luego, te vas a arrepentir. Luego voy para allá. Puse el teléfono boca abajo en el escritorio de Valeria. No dije. No viene. Por primera vez, Valeria sonrió levemente. Entonces, al fin estás trazando una línea. Recogí el folder más pesado ahora con la verdad arreglada en algo afilado. Cuando salí a la noche cálida de Mérida no miré atrás. Algo irreversible había empezado. Y entendí por completo qué pasa cuando alguien que nunca ha enfrentado consecuencias, al fin las conoce. Isidora no se quedó callada. Nunca lo hacía. Para la mañana siguiente mi teléfono latía con un río de mensajes que me negué a abrir. Esperaba enojo, esperaba amenazas o culpa. Lo que no esperaba eran los correos que empezaron a llegar de sus inversionistas, gente que nunca conocí, gente que había invocado mi nombre con confianza para impresionar. El primero fue corto. Gracias por la aclaración. Nos retiramos. Otro llegó minutos después. Lamentamos informar que pausamos toda comunicación con la señora Vargas de inmediato. El tercero era más largo, escrito con la precisión cuidadosa de un abogado. Incluía palabras como falsificación, endorsement fraudulento y daños potenciales. Reenvié cada uno a Valeria. Respondió al instante, bien. Guarda todo. Para el mediodía, el socio de Isidora, Javier López, me llamó no con la confianza que mostró cuando se presentó, sino con un tono tembloroso subyugado. Señora Vargas, quería informarle que me retiro del venture por completo. Presenté los papeles de disolución esta mañana. Gracias por decírmelo, dije en voz baja. Dudó. Me dijo que aprobó todo. Le creí. Lo siento. Ahora sabes la verdad. Lo sé, dijo. Y los demás también. Antes de responder llegó otra notificación. Una alerta de una app de monitoreo de redes que usaba poco pero había conectado a los perfiles públicos de Isidora años atrás. Decía: actividad inusual detectada, declive de seguidores. Excede rango normal. Cliqué por instinto.
La cuenta de Isidora perdía seguidores rápido, amigos conocidos, hasta parientes que una vez defendieron cada elección suya. Los comentarios bajo su último post eran diferentes ahora. Esto no cuadra. ¿Por qué dijiste que tu madre invirtió si no lo hizo? Es verdad, la gente comparte capturas. Su imagen perfecta se agrietaba en tiempo real. Alrededor de las 2 al fin llamó. Lo dejé sonar hasta que su enojo llenó mi buzón. Mamá, arruinaste mi vida. Los inversionistas se retiran. Javier renunció. ¿Entiendes qué has hecho? Todo lo que construí se derrumba. Lo hiciste tú. Guardé el buzón. Media hora después un carro chirrió en mi cochera. No tuve que mirar por las persianas para saber quién era. Los pasos de Isidora retumbaron en el camino. «Abre la puerta», gritó. «No puedes ignorarme para siempre». Me quedé sentada en la sala. Golpeó más fuerte. «Me estás destruyendo por un audífono estúpido, por nada». Mi teléfono vibró con un correo nuevo. Lo abrí. Era de la Oficina Regulatoria de Negocios de Yucatán. Asunto. Aviso de revisión pendiente. Alegaciones de mal uso de identidad. Mi aliento se detuvo. Una investigación formal. Ya en marcha. Adjunto estaba una queja escaneada de un inversionista, alguien que usó la carta de cese para presentar un reporte. El documento listaba cada afirmación falsa que Isidora hizo, incluyendo la firma falsificada, el endorsement falsificado y el uso de mi licencia para verificación. Reenvié el correo a Valeria. Respondió segundos después. «Esto es serio. Recibirá aviso pronto. No interactúes en la puerta». Afuera la voz de Isidora se quebró pasando de rabia a algo más cerca del miedo. «Mamá, por favor. Necesito hablar contigo. Podemos arreglarlo. Diles que me ayudaste. Diles que lo firmaste. Por favor». Su desesperación golpeó la puerta como una súplica de una torre colapsando. Me quedé quieta. Sus pasos cambiaron. Caminó. Intentó de nuevo. «No es tan grave», insistió. «Se irá si deshaces lo que hiciste. Puedes arreglarlo. Siempre arreglas las cosas». Cerré los ojos. Esa frase, «siempre arreglas las cosas», era la llave en la que había confiado toda su vida. El puente que cruzó una y otra vez, sin preguntarse quién lo construyó. Luego los golpes pararon. Silencio. Pasó un minuto, luego 2. Luego el sonido de sus pasos retrocediendo. Su puerta del carro azotó. Su motor rugió. Y se fue. Exhalé despacio. No alivio algo más callado, más firme. La sensación de una casa al fin quieta después de décadas de vibración. Mi teléfono vibró una vez más. Un mensaje de Valeria. «La orden está finalizada. Se acabó. Respira». Puse el teléfono en la mesa. Todo en lo que Isidora confiaba, su reputación, sus ingresos, sus ilusiones, se derrumbaba en el orden exacto en que los construyó. Y cada ruta de escape que contaba especialmente yo desaparecía a la vez. Mandé el folder condensado un jueves por la tarde. No el completo, solo lo suficiente. Un montón curado de páginas deslizado en un sobre manila dirigido a mis padres, los abuelos de Isidora que aún vivían en las afueras tranquilas de Campeche. No incluí carta. Solo una nota adhesiva. Deben saber la historia completa. 2 días después, mi madre llamó. Sin saludo, sin pausa. «Ven a la casa», dijo. «Hoy, tu padre quiere hablar contigo». «¿Y con Isidora?» Su tono no tenía calidez, solo gravedad. Cuando llegué, el carro de Isidora ya estaba ahí estacionado chueco en la cochera. Por la ventana de la sala la vi caminando, manos volando en gestos frenéticos. Mi padre sentado rígido en su sillón, mandíbula tensa. Mi madre de pie, con brazos cruzados, ojos siguiéndola sin parpadear. Entré en silencio. Isidora giró hacia mí como si esperara atacar. «¿Cómo pudiste mandarles esa basura?» «Me estás castigando por un malentendido». Mi padre levantó una mano. «Siéntate, Isidora».
Dudó, luego obedeció, colapsando en el sofá con un suspiro dramático. Papá, me conoces de toda la vida. Sabes que nunca lastimaría a mi madre a propósito. Mi padre sostuvo el sobre. Esto dice lo contrario. Está exagerado, insistió. Mamá odia las confrontaciones. Probablemente torció todo fuera de contexto. Di un paso adelante. No torcí nada. La cabeza de Isidora se volvió hacia mí. Estás intentando arruinar mi vida. Lo hiciste tú misma, dije. Resopló. Por favor, estos recibos. ¿Estas capturas? Cualquiera pudo malentenderlos. Mi madre abrió el folder en una página específica, la firma falsificada. Lo deslizó sobre la mesa de centro. Explícalo. La expresión de Isidora titiló. Yo firmé por ella porque no estaba disponible. No era gran cosa. Es un delito federal, dijo mi padre. Y tenías 28. No eras una niña confundida. La boca de Isidora se apretó. Están siendo dramáticos. Mi padre se levantó despacio, la habitación cayendo en silencio bajo el peso del gesto. Isidora, mírame. Lo hizo. Rompiste el audífono de tu madre. Usaste su seguro. Falsificaste su nombre. La presentaste como tu socia, sin su conocimiento. Y cuando todo se derrumbó, la culpaste. Estaba intentando construir un futuro, dijo voz, quebrándose. Robando el de ella, preguntó. Inhaló con fuerza, ojos entrecerrándose. Todos me traicionan porque ella los manipula. Mi madre soltó una risa corta sin humor. Manipular a Mali apenas habla cuando la lastiman. Tú, en cambio, hablas hasta que nadie más respira. Isidora se levantó abruptamente. Esto es increíble. Vine por apoyo y todos me atacan. Viniste, dijo mi padre, porque pensaste que te protegeríamos de las consecuencias. Sus labios se abrieron, pero no salieron palabras. El hermano de mi difunto esposo, Fermín, quien siempre había sido lo más cercano a un padre para Isidora, salió del pasillo. Había estado escuchando. Su voz era suave pero final. Quemaste cada puente tú misma, dijo, y encendiste los cerillos con una sonrisa. La cara de Isidora colapsó. Tío Fermín, tú no. Sacudió la cabeza. Te defendí por años. Ya no. Retrocedió como si la habitación se hubiera vuelto hostil. ¿Entonces qué? ¿Quieren que quede en la calle? ¿Hambrienta? Que fracase. La voz de mi padre fue firme. Queremos que seas responsable. Mi madre agregó. Y no seremos tu red de seguridad más. Isidora parpadeó. ¿Qué significa eso? Fermín se acercó. Ya no puedes quedarte aquí. Su aliento se detuvo. No vivo aquí. Solo estoy en la habitación de arriba mientras arreglo mi renta. Es temporal. Termina esta noche, dijo. Su voz subió salvaje. ¿Me echan? ¿Por su folder? No, dijo mi padre. Por tus elecciones. Isidora me miró entonces, ojos vidriosos llenos de incredulidad y algo cercano a la furia. ¿Tú hiciste esto? Susurró. Solo dejé de protegerte, repliqué. Por un momento se quedó completamente quieta. Luego agarró su bolsa, marchó a la puerta y la azotó tan fuerte que el marco tembló. La casa cayó en un silencio profundo, exhausto. Mi madre se sentó pesadamente. Nunca quise esto, dijo. Pero al fin la vimos clara. Mi padre puso el folder en la mesa con ambas manos como manejando algo sagrado. Nunca debiste cargar esto sola, Amalia. Tragué con fuerza. No sabía cómo parar. Fermín puso una mano en mi hombro. Acabas de hacerlo. Afuera el motor de Isidora rugió, llantas girando enojadas por la cochera. Se quedó sin escapes. Y con cada red de seguridad, Ida pronto tendría que enfrentar quién era sin nadie que la atrapara. La mañana que recogí mi nuevo audífono, Mérida se sentía diferente. Más ligera. Como si el aire se hubiera aflojado a mi alrededor. El audiólogo lo ajustó con cuidado, calibrando las configuraciones, chequeando mis respuestas. Cuando la calibración final encajó, el mundo regresó pasos suaves, páginas volteando, risas distantes del pasillo. «¿Puedo oír de nuevo?», dije en voz baja.
Mejor que antes, replicó el audiólogo con una sonrisa. Este modelo tiene claridad excelente. Salí de la clínica al sol cálido, ya no escuchando el eco de mi propio silencio. Mi primera parada fue un taller de arte pequeñito en la calle 59, metido entre una florería y una librería. Lo había pasado por años, siempre diciéndome que entraría cuando las cosas se calmaran. Lo que en mi vida con Isidora significaba nunca. Ese día abrí la puerta. Una mujer de unos 60, con manos salpicadas de pintura, levantó la vista de un lienzo. «Bienvenida», dijo alegre. «¿Buscas una clase o solo miras una clase?», dije antes de que el miedo me atrapara la lengua. Su sonrisa se amplió. «Tenemos un grupo de acuarela empezando la próxima semana. Pequeño, amigable, sin presión. Ven a sentarte con nosotras». Me inscribí ahí mismo. Por los días siguientes, mi vida se desplegó con una calma que había olvidado que existía. Aprendí a mezclar colores con mano gentil, cómo el papel reacciona al agua, cómo el silencio se siente cuando es pacífico, en lugar de castigador. Conocí gente cuyas pláticas nunca giraban en obligación o culpa, mujeres que reían fácil, que preguntaban sin agenda, que parecían genuinamente contentas de que apareciera. Una tarde, mientras pintaba la curva de un viejo ceiba, la instructora Lorena se inclinó sobre mi hombro. «Tienes mano firme», dijo. «No pensé que la tuviera», admití. «Tu firmeza no desapareció», replicó. «Solo se gastó en lugares equivocados». Las palabras se asentaron profundo. Seguí pintando. En casa establecí rutinas nuevas. Caminatas matutinas por el malecón. Café en el porche sin revisar mensajes. Noches leyendo, en lugar de esperar que Isidora explotara o exigiera. El silencio había cambiado forma. Ya no se enroscaba en miedo, invitaba respiración. Luego, una tarde, mi teléfono vibró con un número familiar. Isidora. Miré la pantalla un largo momento. Mi latido no se aceleró como antes. Mis dedos no temblaron. Solo observé su nombre destellar. Llamó de nuevo. Y de nuevo. Luego un mensaje. «Mamá, por favor. Necesito hablarte. Esto es importante». Un segundo mensaje siguió. «Dicen que podría enfrentar cargos. Necesito que les digas que no quise nada. Sabes que no soy mala. Por favor, arregla esto». Bloqueé el número. Puse el teléfono abajo y volví a lavar mis pinceles. Esa noche, en la clase de acuarela, Lorena preguntó suavemente. «¿Todo bien?» «Sí», dije sorprendida por lo verdadero que sonaba. «Todo al fin está bien». Mientras la clase empacaba, una alumna más joven preguntó. «¿Vienes la próxima semana?» «No me lo perdería», repliqué. Saliendo al atardecer, sentí la misma libertad que vino con el nuevo audífono. Una claridad, no solo física, sino emocional. Isidora podría intentarlo de nuevo. Llamaría de números nuevos, contactaría por parientes, mandaría correos o cartas. Buscaría un camino de vuelta a la versión de mí que existía antes del folder, antes de que el silencio se rompiera, antes de que saliera del rol en que dependía. Pero esa mujer se había ido. En mi caminata a casa pasé un carrito lento en el centro histórico, los cascos del caballo rítmicos en el empedrado. Por una vez, no me encogí ante el sonido. Lo oí claro, firme, como si el mundo hubiera regresado en mis términos. Caminé sin mirar atrás. Lo que pasa después no lo determinará el pasado, ya no. Tengo lugares a donde ir, clases que atender, amigos que conocer, y una vida esperando vivirse. Y cuando el pasado intente seguirme, seguiré caminando. La investigación avanzó más rápido de lo esperado. Cuando la carta llegó a mi puerta gruesa, con lenguaje oficial y decisiones finales, me senté a la mesa del comedor y la leí 2 veces. Mal uso de identidad confirmado. Falsificación en negocio confirmado. Mala conducta financiera confirmado. Isidora había sido hallada responsable en cada cargo. Su licencia de negocio revocada. Sus cuentas congeladas pendiente revisión. Ordenada pagar restitución una cantidad que nunca podría pagar realísticamente, no después de perder cada soporte financiero
en que se había apalapollado. No había apelaciones notadas, solo consecuencias. Esperaba sentir triunfo. Esperaba que el triunfo supiera a victoria. En cambio supo a verdad limpia, afilada, innegable. Esa tarde Isidora llamó de un número nuevo. Lo dejé sonar. Luego otro número. Y otro. Cuando se dio cuenta de que no contestaría, siguió una cadena de mensajes. Podrías arreglarlo. Soy tu hija. Mamá, te suplico. Ayúdame. Por favor. No respondí. Por años había confundido mi silencio con rendición. Ahora era la frontera que me protegía. 2 días después recibí un mensaje de Valeria. La orden está finalizada. Se acabó. Respira. Cerré los ojos y dejé que el peso se deslizara de mis hombros. No el peso de la culpa, sino el de la responsabilidad que nunca me perteneció. La noticia se esparció rápido. Gente que una vez alababa a Isidora se distanció. Sus amigos dejaron de etiquetarla en fotos de invitarlas a eventos de defenderla. Un primo me escribió en privado. Lo siento por no creerte antes. No respondí. Algunas disculpas no necesitan recibirse. En una semana las cuentas de redes de Isidora se oscurecieron. El silencio por primera vez en su vida se envolvió alrededor de ella. La vi por accidente una mañana en la calle 64. Llevaba mis suministros de arte a clase, el nuevo audífono zumbando suavemente, el mundo más claro que meses. La acera estaba ajetreada, pero ahí estaba apoyada en una pared de ladrillo teléfono, en mano, hombros tensos, ojos sombreados por días sin sueño. Me vio antes de hablar. Inmediatamente miró abajo, mandíbula temblando, sin sonrisa, sin postura de superioridad, sin performance pulida para audiencia. Solo Isidora. Solo las consecuencias. Susurró mamá. Sacudí la cabeza. No enojada, no cruel. Solo terminada. Dio un paso adelante. Nunca pensé que harías esto. No te hice nada. Dije gentilmente. Lo hiciste tú misma. Su garganta se movió. Miró a otro lado, parpadeando fuerte, una mujer despojada de cada guión que usó para sobrevivir. Pasé a su lado lenta y firme. No me siguió. No llamó después. Me dejó ir. Y lo más extraño fue lo ligera que me sentí. No victoriosa, no vengativa. Simplemente libre. ¿En clase esa tarde? Lorena preguntó si estaba bien. Lo estoy, dije. Por primera vez en años de veras lo estoy. El pincel se sentía diferente en mi mano, más ligero, más firme. Los colores en mi paleta se veían más brillantes. Más tarde posteé una foto pequeña de mi trabajo en progreso en mi página privada. Una acuarela suave de flamboyanes floreciendo cerca del río. Debajo tecleé. La sanación no es ruidosa. Luego, como un gesto gentil a la gente que podría necesitarlo, gente como la mujer que solía ser, agregué: a veces elegirte a ti misma es lo más valiente que harás. Antes de cerrar sesión, escribí una línea final. Dime, ¿alguna vez has tenido que elegirte sobre alguien que amabas? Dale like, comenta o suscríbete si encontraste fuerza en esta historia.